En este video vamos a explicar el capítulo 7 del manual, que se llama El orden conservador, la representación sesgada, y por eso es bueno que lo relacionemos con los conceptos que examinamos en el capítulo número 6, referidos a la representación. Cuando hablamos del orden conservador, nos referimos a los gobiernos que se sucedieron en la Argentina entre 1880 y 1916. Nosotros examinamos en el capítulo 4 cómo se fue organizando el Estado Nacional en la Argentina, y dentro de esa descripción establecimos ciertas características que tienen que ver con la economía y con el orden político. Con la economía marcamos que Argentina se insertaba en el mercado internacional como exportador de bienes primarios, en un modelo dependiente a partir del cual se establecía un vínculo de sometimiento en relación con los países centrales, especialmente con Inglaterra. Argentina vendía productos primarios y compraba en cambio productos manufacturados, y al mismo tiempo establecía un vínculo de endeudamiento y de inversión extranjera, que era la que motorizaba todo el modelo, ¿sí? Esto tenía que ver con la inversión en ferrocarriles, por ejemplo, que a su vez permitía que se extienda la frontera agrícola y valorizaba la tierra de aquellos que controlaban el aparato estatal y controlaban la sociedad toda, que sería la élite terrateniente. Entonces, con este esquema, que resumimos en el término modelo agroexportador, llegamos a la cuestión de cómo se gobierna, es decir, de qué manera aquellos que integraban la élite controlaban el aparato estatal, y a partir de ahí establecían una política económica que los favoreciera. Entonces el problema es cómo controlar el aparato estatal, cómo llegar al gobierno. Podrían haber elegido directamente establecer una dictadura, como sucedió en otros países, por ejemplo en Venezuela con un dictador que se llamaba Juan Vicente Gómez, pero en la Argentina todo va a ser un poquito más sofisticado, complicado, y va a explicar mucho de lo que es Argentina en la actualidad. Entonces, ¿qué tipo de representación había? ¿Había representación? ¿Con qué características? Nosotros tenemos tres dimensiones que explicamos sobre la representación. Una que tiene que ver con el mandato, otra que tiene que ver con la responsabilidad y otra que tiene que ver con la semejanza. En Argentina, claramente, durante muchos años, la representación estuvo vinculada con la responsabilidad. De hecho, nuestra Constitución, la única característica que imponía como obligatoria en la representación era la responsabilidad. Al decir, por ejemplo, que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. O, como dice el artículo 1, que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. Entonces, el carácter representativo está claro. No como mandato, porque como vamos a ver, las elecciones eran absolutamente fraudulentas y esta era una característica esencial del sistema. Que hubiera trampa en las elecciones, porque tenían que ganar aquellas personas que respondían a los intereses de la élite. Y en ese sentido no hay discusión, de que tiene que ser con fraude. Y de que por ese motivo no hay ningún mandato, porque no se puede establecer ninguna vinculación entre el voto y lo que luego hacen los representantes. Sí, digamos, la característica de la responsabilidad, y no tampoco la de la semejanza. ¿Por qué la semejanza no? Bueno, porque evidentemente quienes integraban los cuerpos legislativos, ejecutivos y el Poder Judicial eran personas que no tienen ninguna similitud con aquellos que habitaban la Argentina, ¿sí? Ahí se menciona que aún hoy la mayoría de quienes integran los cuerpos legislativos no son obreros, no son trabajadores,
son personas que tienen formación universitaria y mayoritariamente o en buena proporción abogados. Así que esa cuestión de la semejanza, digamos, no se respeta ni aún ahora, imagínense en el siglo XIX. Entonces tenemos representación como responsabilidad, que es lo que establece la Constitución. Ahora, como yo les mencioné, para la élite era absolutamente necesario controlar el aparato estatal porque ese control era el que le permitía acceder a los beneficios económicos. Por ejemplo, estableciendo un vínculo especial con los ingleses para que construyeran ferrocarriles y se valorizaran las tierras. Para hacer eso necesitan gobernar. ¿Qué pasaba en el mundo con los sectores populares? ¿Qué sucedía con los pobres en otras partes del mundo? Y ahí en el capítulo se realiza un repaso breve sobre qué sucedía, qué pasaba. ¿Votaban los pobres? ¿No votaban? ¿Bajo qué cláusulas lo hacían o no lo hacían? En el siglo XIX la norma era que los pobres no votaran, ¿sí? No se consideraba que formaran parte del pueblo. Cuando se habla de pueblo, se habla de una minoría ilustrada a la cual se le exigen ciertos requisitos para la participación. Estos requisitos pueden ser vinculados con la riqueza, lo que se llama voto censitario. Por ese motivo, en general, en todas partes del mundo, no votan los pobres. ¿Por qué? Porque no llegan a cierto nivel de riqueza, ni de pago de impuestos, ni tienen casa propia. Entonces, de esa forma, los pobres no votan. En Francia, que se considera el país cuna de la democracia, con la Revolución Francesa, se estableció brevemente la posibilidad del sufragio universal, pero eso no duró mucho tiempo y se volvió al voto censitario y recién en 1848, y mejor aún, en 1870, se permitió que voten en los sectores populares sin restricciones. En Inglaterra fue un proceso gradual que culminó en 1866 y en otros lugares, como comenté, en Estados Unidos, buena parte de la población no votó hasta muy avanzado el siglo XX. Lo mismo sucede en Brasil, lo mismo sucede en Chile. Quiero decir, la norma es que los sectores populares no voten y se establecen, digamos, restricciones o por la riqueza, o el otro mecanismo que se usó mucho en América Latina es exigir un cierto nivel de alfabetización. Como buena parte de la población era analfabeta en el siglo XIX, esas personas no podían participar en las elecciones, mucho menos ser candidatos, y aún hoy, como se señala en el capítulo, hay países que exigen cierto nivel de instrucción para ser candidatos a diputado, senador o presidente. Ustedes saben que en la Argentina no hay ninguna restricción desde ese punto de vista. No es necesario ser alfabetizado, por ejemplo, para ser presidente. Entonces, acá tenemos un panorama mundial en el cual los pobres no votan. Cuando Alberdi piensa la Constitución y piensa la Argentina y establece las reglas, se encuentra con una realidad, que en la Argentina desde fechas muy tempranas los sectores populares participaban en las elecciones. Es decir, que no existían estas restricciones vinculadas con la educación ni con el dinero, digamos, y podían participar. ¿Cómo participaban? Participaban en forma subordinada y normalmente arrastrados, impulsados, obligados por caudillos o punteros locales. Pero la norma, lo que sucedía desde 1820, en Buenos Aires por lo menos, era que los sectores populares participaban en las elecciones, con estas características, de manera subordinada y sin poder actuar autónomamente, pero había una fuerte participación de los sectores populares, y Alberdi, con su temperamento de que no era posible hacer cambios revolucionarios, sino que lo que hay que hacer son cambios graduales y amoldarse a la realidad, lo que decide es que va a continuar, por lo menos no prohíbe cuando piensa la Constitución, la participación de los sectores populares. No hay ninguna cláusula que restrinja.
ni la participación, e inclusive, como yo les dije, no establece ningún requisito, excepto para los senadores, en cuanto a la renta. Para los senadores sí, pero que eso involucra al presidente, pero luego la cláusula se va a tornar poco operativa. Lo que es más importante es que pueden participar los sectores populares, y siempre recordemos algo que debería haberlo dicho antes, que estamos hablando de una sociedad patriarcal, y cuando se habla de voto universal estamos hablando de varones, pues las mujeres fueron excluidas durante décadas, no solo en Argentina, sino en el mundo. Las mujeres en la Argentina recién van a participar en las votaciones y como candidatas cuando el gobierno peronista, por iniciativa de Eva Perón, introduzca el voto femenino, ¿sí? Pero para eso faltan muchas décadas. Acá no se hablaba del voto femenino, por eso cuando se usa la expresión voto universal, recuerden ustedes que tiene la restricción de que las mujeres no pueden participar. Universal según los valores retrógrados y patriarcales de la época. Entonces, tenemos que existe un sistema electoral en la Argentina que va a permitir que voten los sectores populares, que Alberdi lo va a consentir, que como mecanismo de filtro va a establecer que el voto sea indirecto, es decir, que los ciudadanos no eligen al presidente, sino que eligen a electores a presidente, y se supone que esos electores a presidente van a poder arreglar entre ellos, sin que surja ninguna sorpresa, sobre cuál es el candidato que le resulta más acorde a quienes integran la elite, pero no pone ninguna limitación sobre la participación de los sectores populares, que van a seguir participando en forma subordinada en elecciones que, para asegurarse el control y para que los de la elite se aseguren el triunfo, van a ser absolutamente fraudulentas. Las características que tenía el sistema eleccionario facilitaban el fraude. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, era necesario antes de cada elección empadronarse. Había que anotarse previamente para participar de las elecciones. Ya mediante esta inscripción encontramos un primer filtro, porque los funcionarios del gobierno pueden hacer que una persona no participa en las elecciones, inventando una excusa si lo piensa un opositor al gobierno. De modo contrario, van a estimular que se inscriban aquellos que van a votar por el gobierno. Entonces, acá tenemos un voto voluntario con empadronamiento previo. El voto voluntario facilita la manipulación y la compra de votos, porque son menos las personas las que intervienen en las elecciones. El voto además era oral. ¿Qué significa? O público, que era oral y público. Oral significa que el elector se presentaba frente a la mesa en la que votaba e indicaba a viva voz cuál era el candidato de sus preferencias, lo cual favorecía claramente, por un lado, que quienes estaban en la mesa, que eran funcionarios del gobierno, y porque no había fiscales, anotaran lo que se les antojara. Y la segunda cuestión tenía que ver con que, al ser público, era muy fácil que sintieran la amenaza, que hubiera personas en el mismo lugar en que votaba que amenazaran en forma explícita o implícita a aquellos que votaban, y había que ser muy valiente como para votar a los candidatos opositores. Además, establecía que el que salía primero en las elecciones se llevaba todos los cargos en disputa, ¿sí? Y esto favorecía a las principales fuerzas políticas, que eran las que estaban en el gobierno. Aparte de esto, existía lo que se llamaba el vuelco de urnas. ¿Qué era el vuelco de urnas? Se abrían las urnas, se tiraban los votos y se ponían otros votos. O sea, el fraude era completo, era invencible, y de esa manera los miembros de la élite que se van a nuclear en partidos conservadores, y vamos a llamarlos a estas fuerzas políticas como conservadores, van a ser quienes controlen todo el proceso y se aseguren justamente que el Estado va a estar en sus manos y que va a actuar en su beneficio.